Puente FM. Un proyecto social con forma de radio. Frecuencia Tejana realiza un ciclo de podcast sobre el proyecto de ley de urgente consideración. El ciclo lo pensamos como un aporte a la discusión pública de un tema que consideramos fundamental y que va a incidir en nuestra cotidianeidad y en la de nuestros barrios. Marco general, comunicación, educación y adolescencias y seguridad son los ejes que elegimos para conversar. Comenzamos por el marco general, creyendo que es una buena posibilidad para comprender y sacar conclusiones de cuánto el proyecto de ley de urgente consideración puede influir en las vidas de cada uno y en cada uno de nosotros, en los espacios que frecuentamos y en las formas de relacionarnos entre todos y todas. Frecuencia Tejana, ciclo especial sobre la ley de urgente consideración. En el programa de hoy charlamos con Gustavo Buquet sobre el impacto de la LUC en la conformación del Estado y la economía. Buquet es economista, máster en economía industrial y doctor en comunicación. Entrevista a Gustavo Buquet, segunda parte. ¿De qué forma te parece que esta propuesta será más visible en lo cotidiano y en los territorios? Dos cosas claramente que van de la mano de este modelo es la devaluación, es decir, la depreciación de la moneda uruguaya en relación al dólar. Ustedes saben que la devaluación fue un 25% en un mes, o bueno, entre un 20 y un 25%, entre que entró la nueva administración y la devaluación del dólar, fue algo nunca visto en el Uruguay. ¿Y qué va a pasar con la devaluación? De hecho, ya está el primer indicador. ¿Qué ha pasado en el mes de marzo? La inflación fue muy superior al mes de marzo del año pasado. Vamos a tener una inflación muy superior en este año en relación al año anterior. Esto quiere decir que por la vía de los hechos, la pérdida de salario real de los uruguayos ya está en camino. Es decir, si bien desde el punto de vista de las políticas más visibles no se ha podido implementar el modelo, la devaluación, que fue un acto consciente y deliberado del gobierno, no es producto de los vaivenes financieros internacionales que se devaluó la moneda en Uruguay, sino que fue un acto deliberado y consciente del gobierno dejar la devaluación, la depreciación de la moneda uruguaya frente al dólar, ¿no? Está en 46 y estaba en 37. Eso es otro elemento que claramente transfiere ingresos a los exportadores, por ejemplo. Es clarísimo, ¿no? Es decir, los salarios en dólares, si el dólar es más caro y el salario en pesos se mantiene igual, los salarios en dólares caen, mientras que ellos reciben ingresos por exportaciones en dólares y obtienen mayor cantidad de dinero en pesos de esos dólares. Entonces, siempre que hay una devaluación, hay una transferencia de ingresos del sector, de los sectores más afectados, de los trabajadores dependientes que no tienen capacidad de modificar sus ingresos prácticamente, a los exportadores. Eso es una transferencia directa de ingresos. Bueno, eso ya se dio en Uruguay. Eso ya se dio en el primer mes de gobierno en Uruguay. Entonces, para que la gente no salga a la calle a protestar, lo que hay son un conjunto de medidas que blindan a los servicios represivos del Estado y que blindan también el autoritarismo al interior del Estado, que permite
llevar este modelo adelante. Entonces, muy rápidamente, digamos, relativo a los artículos que implementan o que le dan un marco normativo para implementar un Estado más autoritario, o digamos autoritario, porque si bien teníamos los aparatos represivos del Estado, no actuaban de manera en general, y podríamos decir, sabemos que sí, que hubo algunas medidas aisladas, represivas y sumamente condenables, pero no es esta cosa de hoy, de este proyecto de ley de urgente consideración, que voy a decir que en esta parte está toda la coalición de acuerdo, es decir, esta parte la conocemos porque no va a ser modificada, que es la parte represiva, en donde toda la coalición coincide. Y voy a decir una cosa, todo esto, toda la parte represiva, es con el argumento de reprimir el delito, digamos el delito común y corriente, las rapiñas, los asaltos, los ajustes de cuenta, los crímenes, etc. Pero lo que hay detrás en realidad de este conjunto de medidas es dar un marco normativo para la represión al movimiento popular. Y para muestra un botón, porque hay dos artículos en dos lugares diferentes. Uno que restringe el derecho de huelga, que le da la potestad al Poder Ejecutivo de restringir el derecho de huelga, además de prohibir específicamente la ocupación de los centros de trabajo, que hoy está permitida. Esa es una cuestión. La segunda cuestión es que está prohibido el derecho a manifestarse, en un artículo que dice que los piquetes están prohibidos, donde limita la libertad de expresión y un derecho constitucional básico, que es la potestad de las personas a manifestarse. Decía el relator de Derechos Humanos de la OEA que con este artículo un solo Uruguay, ¿no?, el movimiento que surgió digamos a partir de productores agropecuarios, un solo Uruguay no podría haber hecho ninguna de sus manifestaciones, ¿no? Porque si se prohíben los piquetes, lo que hacía un solo Uruguay eran piquetes por todas partes, era traer, yo qué sé, el más espectacular de todo fue cuando llenaron de tractores y caballos el Palacio Legislativo. Limita dos derechos constitucionales, el de la libertad de expresión y el derecho a manifestación. Luego, todos los demás referidos a la policía. Por ejemplo, agraviar, ofender o menospreciar puede llevar a un policía o a un militar, puede llevar a 3 años de prisión. La resistencia al arresto puede llevar a 3 años de prisión. Entonces, un escenario, imagínense ustedes una manifestación reivindicando un aumento de salarios. Imagínense ustedes algo que es bastante común, que haya 2 provocadores, es decir, 2 personas que no formen parte del grupo, que empiecen a tirar piedras y romper vidrieras. Imagínense ustedes la policía con sus escudos, grandes escudos y cascos de acrílico, digamos, arremetiendo contra las personas y agarrando a las personas para subirlas a un coche policial o militar. Entonces la persona, naturalmente, primero que lo va a insultar al policía y segundo que se va a resistir al arresto porque no corresponde, porque está manifestando y porque fueron 2 provocadores los que hicieron eso, que posiblemente podrían ser infiltrados de gente vinculada a los sectores más oscuros de la policía o de los servicios de inteligencia, como ocurría en la dictadura. Entonces, estos artículos están hechos para disuadir las manifestaciones populares. Después, se permite solicitar identificación en cualquier momento. Y actualmente no se puede pedir identificación, o sea, tiene que estar muy justificado pedir identificación. Y claramente, digamos, todos estos artículos lo que hacen es criminalizar a
personas determinadas que la policía elige discrecionalmente. ¿Por qué? O sea, si se trata de un barrio pobre, aquellos que estén vestidos, como se dice comúnmente, de planchas, los van a pedirle documentos, a molestarlos. Entonces, imagínense también ese caso. Les piden documentos, no tienen, se los quieren llevar, los insultan, se genera una discusión, tratan de impedir el arresto, 3 años de prisión. Eso puede ser. Esto está implícito. Después, un artículo que obviamente es absolutamente inconstitucional es que la policía se puede prorrogar el derecho a detener, interrogar, investigar sin dar noticias a un fiscal. Entonces, ¿cómo va a obtener la información la policía sin dar cuenta ni a un fiscal ni a un abogado? O sea, lo pueden secuestrar a la persona, prácticamente la pueden secuestrar, no hay límite de tiempo. ¿Cómo? Yo me pregunto y la gente se preguntará, ¿cómo va a obtener la información si tienen potestades para interrogar? ¿Cómo van a ser los interrogatorios? ¿A qué nos recuerda la palabra interrogatorio? ¿Qué es lo que nos hace recordar la palabra interrogatorio? ¿Cómo van a ser los interrogatorios? ¿Sin un abogado presente? ¿Sin un fiscal? Este es el trabajo de la Fiscalía, según la normativa vigente. Bueno, entonces, todo esto que aparentemente está, primero que sería inconstitucional, aunque fuera solamente aplicado a la delincuencia común. Pero esto, naturalmente, no hay que ser tener una visión muy desarrollada para saber que esto está dirigido a la represión del movimiento popular, que está vinculado con lo que decíamos al principio, ¿de qué se trata? Y bueno, y de bajar el salario se trata, de bajar los derechos conquistados. No solo el salario, porque hay un conjunto de agenda de derechos que muchas personas y grupos que forman parte de la coalición también quieren disminuir. Porque esto termina dándola con 2 artículos, la presunción de inocencia y la legítima defensa. Digamos, hay un conjunto de artículos que lo que hacen es blindar a la policía y potenciar el abuso de la policía. Porque la policía tiende a abusar, porque tiene poder la policía, porque está armada y porque siempre tiene el poder de ser bandeados y uno se cubre al otro y cuando atestiguan, dicen que, por ejemplo, la persona detenida les ofendió, les insultó, no se identificó, tenía claramente una actitud delictiva, incluso tuvieron que disparar. Entonces, ahora la policía queda blindada en la impunidad. Es decir, para mí, digamos, claramente esto hace un Estado más autoritario para un montón de cosas, en particular para implementar, según, digamos, la organización que yo hice de la LUC, porque tiene muchísimas más puntas para trabajar la LUC, digamos, blinda a la policía, le genera un marco legal de impunidad y por lo tanto promueve el abuso, tanto a la delincuencia común como a los ciudadanos comunes y corrientes, como a los luchadores sociales y al movimiento popular. Después modifica el Sistema Nacional de Inteligencia, volviéndolo a poner predominantemente en la defensa nacional y por lo tanto en las Fuerzas Armadas. También suena, ¿verdad? Actualmente es una agencia, el Servicio de Inteligencia, dirigida por una persona que puede ser cualquier persona, que no tiene que ser necesariamente vinculado a la defensa, y donde, digamos, depende del presidente directamente de la República. Acá no, acá se cambia y el presidente despacha directamente con el ministro de Defensa y el ministro de Defensa despacha con los servicios de inteligencia, además de haber otros cambios importantes, pero
todos los cambios apuntan a que el servicio de inteligencia se vuelve a colocar, bajo la égida de las Fuerzas Armadas. Y bueno, luego hay un montón de artículos de un Estado autoritario dentro de la propia administración pública. Por ejemplo, hay un artículo que permite en el MIDES una reestructura y cargos ganados por concurso que llegaron a técnicos, sacarlos de esos cargos y ponerlos en cargos jerárquicamente inferiores. Por ejemplo, hay un artículo que para el MIDES plantea eso. Hay otro artículo que plantea que luego de que se haga un análisis de todos los recursos humanos del Estado, se va a poder pasar a las personas de cualquier institución a cualquier otra que sea pública, dentro de la administración central, de la administración central para los entes autónomos, de los entes autónomos a la administración central, etcétera. Es decir, sin respetar la vocación, el trabajo, el desarrollo profesional, el desarrollo en un sector determinado de un funcionario. No va a poder, en principio, si salen estos artículos, apelar. Bueno, para terminar esto de la administración central, la Oficina Nacional del Servicio Civil va a tener delegados en todos los sectores del Estado, como si fuera el vedor, o sea, como por ejemplo, actualmente el Tribunal de Cuentas tiene un delegado en todos los organismos públicos como vedor del gasto, ¿no? Cosa que es correcta, por supuesto, porque ya está especializado en ese organismo y tiene una capacidad muy rápida para observar o no un gasto si está bien hecho. Pero esto va a ser para que los funcionarios cumplan su trabajo, es decir, tener una especie de, al menos es una interpretación, quizás otra explicación o más información nos vendría mejor, pero yo también lo veo como esto, es decir, un delegado de la Oficina Nacional de Servicio Civil en cada dependencia viendo cómo están trabajando, rindiendo los funcionarios. Después, la disminución de la autonomía del CODICEN, de los consejos de cada una de las áreas del CODICEN, es decir, la eliminación de los consejos en secundaria, en la UTU, en primaria. Eso obviamente concentra poder, es decir, si en vez de un consejo hay un director de secundaria, antes había un consejo, por lo tanto se discutía entre varias personas, ahora hay una sola persona, concentra poder. Eso también refleja autoritarismo. Y digamos, para terminar, el Estado represivo limitan la libertad de cátedra en secundaria, o sea, algo nunca visto. La libertad de cátedra la cambian por un concepto que se llama la libertad técnica. Pero en realidad no es lo mismo. O sea, la libertad técnica, primero que no está explicada, y segundo que la libertad de cátedra es la capacidad que tiene el docente de, dado un programa determinado, darle el contenido que ese docente, por su experiencia, sus conocimientos, la didáctica que aplica en sus clases, su concepción epistemológica, etcétera, puede brindar en el aula, ¿no? Si es libertad técnica, ¿qué quiere decir libertad técnica? Que de repente el programa viene todo detallado y lo único que puede hacer es, según sus conocimientos, dar, una materia determinada. De alguna manera, esta pregunta de qué forma te parece esta propuesta será más visibles en lo cotidiano y en los territorios, creo que está explicado. Es decir, digamos, todo el cuerpo represivo de los servicios de seguridad o aparatos de seguridad del Estado se van a desplegar también en los barrios pobres, es evidente, se van a presentar con impunidad. Quizás las racias que nosotros vivimos en los años 80 yendo a los conciertos de rock and roll de aquella época sean muy poco en relación a lo que puede hacer ahora la policía en estos barrios. Recuerden ustedes que ahora ya por lo menos no se ha denunciado más, pero en los primeros días previo a que existieran estas, digamos, medidas hacia la cuarentena,
en una semana hubo 4 o 5 denuncias de abusos policiales graves. Entonces, eso es territorio, eso es cotidianeidad y eso es el accionar policial con el marco normativo y el concepto que hay detrás. Ustedes recuerden que los jefes de policía de todos los departamentos son o policías o militares retirados. O sea, esos son los jefes que están impulsando la acción de la policía de manera permanente. Con respecto a la cotidianeidad, bueno, y si baja el salario, ¿qué cotidianeidad vamos a tener? Y bueno, ya sabemos la cotidianeidad que tenemos cuando nos baja el salario. Es algo conocido por los uruguayos. ¿Cómo crees que las organizaciones y movimientos sociales pueden hacer frente a esta ley de urgencia con características tan complejas? ¿Qué podemos hacer frente a esto? Bueno, en primer lugar, yo espero que las fuerzas sociales y políticas se muevan de manera urgente para impedir que el proyecto el proyecto de LUC no entre al Parlamento como está solicitando el señor Larrañaga. Me parece que rompería directamente el marco institucional. Sería gravísimo. Y en un escenario normal, en donde no tengamos esta crisis, para mí hay que ir rápidamente a organizar un referéndum que se analice si es por la vía corta o la vía rápida. La vía corta es la de pedir en un día, creo que hay más de un día, digamos, en 2 o 3 veces se pueden juntar 200.000 firmas y se llama con un tiempo determinado, se plebiscita. Y la vía larga es como la del voto verde, o sea, hay que juntar el 25% del padrón electoral, que estaríamos hablando de seguramente más de 500.000 firmas. Después, como concepto, que hay una discusión política, bueno, a mí me parece que si bien desde el punto de vista democrático esta LUC como ley ómnibus, como se le llama, es en sí mismo, digamos, un cuestionamiento democrático, a mí me parece que la LUC tiene algunos artículos benignos y otros, por ejemplo, hay uno que crea el Ministerio de Medio Ambiente. O sea, tiene artículos que me parece que la oposición, es decir, sí, bueno, el Frente Amplio y otros grupos políticos que están presentes en diputados, no necesariamente hay que votar todo en contra. Me parece que hay que denunciar el procedimiento, pero no votarlo en contra. Me parece que se podría, y por lo tanto, lo que me parece que es cuando se trabaje por ese referéndum, que espero que así sea, que por lo menos las organizaciones sociales lo tomen como tarea imprescindible, que tampoco se tome toda la ley. Sería una tontería, porque sería muy difícil explicarle a los ciudadanos los 400 artículos. Me parece que hay que agarrar la esencia de lo neoliberal, la esencia de las transformaciones educativas reaccionarias, la esencia del cercenamientos o retroceso en derechos ya conquistados y la esencia de los artículos que establecen, digamos, que le dan un marco normativo de impunidad y de mayor posibilidades de represión a los cuerpos de seguridad del Estado y, por lo tanto, no sé cuántos, no lo sé de memoria, someter a referéndum un conjunto de no sé si podrían ser 20 artículos o 30 artículos, quizás sean un poco más, no lo sé de memoria, pero sí tiendo a pensar que cuanto más simple sea la posibilidad de explicarle a los ciudadanos por qué tienen que firmar y luego por qué tienen que votar, me parecería la mejor forma de organización del movimiento popular para poder derogar esta brutalidad que se está haciendo. Y por supuesto, no descarto que, no sé desde el punto de vista jurídico, si simultáneamente se puede ir tramitando recursos de inconstitucionalidad de algunos de estos artículos.
Así que yo les agradezco de nuevo por haberme invitado a participar en este ciclo de conversaciones sobre, en principio, el borrador del proyecto de ley de urgente consideración. Me alegro que sigan trabajando, que se sigan posicionando y que en este momento de cuarentena, de estar guardaditos en casa, por lo menos un tiempo importante, también tengamos espacios de reflexión y de discusión. Así que me vuelvo a saludar y a despedirme de la audiencia, agradecerles y mandarles un abrazo. Los siguientes miércoles a las 18:30 horas, por el Puente FM, estaremos abordando junto a otros referentes nuevos aspectos de la Ley de Urgente Consideración. Estás escuchando El Puente